La biografía. Dai Vernon, el mago que engañó a Houdini. Para decir que una persona es influyente en un sector hay que mirar qué trabajos ha realizado, la fama que ha obtenido, quiénes han sido sus alumnos y si han destacado después o no. En este caso, numerosos libros hablan de Dai Vernon, del profesor. Ahora explicaremos por qué lo llamaron el profesor. Ha sido portada en varias ocasiones de la revista Jenny, una de las más prestigiosas del mundo, y varios de sus alumnos han sido muy conocidos dentro del mundo del ilusionismo. Por lo tanto, creo que podríamos decir que sí, que debe ser alguien importante. Básicamente, yo diría que Vernon es el influencer del siglo XX con respecto a la magia de cerca. Todo el mundo que conoce a Dai Vernon podría estar más o menos de acuerdo conmigo. En este caso no le hacía falta hacer fotos de las comidas para ser influencer, porque con las fotos que tenemos de sus manos y de su forma de hacer magia nos basta y nos sobra a todos los que nos interesa. Pero, como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. David Frederick Winfred Werner, o sea, Dai Vernon, para los amigos, nació en Canadá en 1984. Su padre ya le mostraba cuando era muy pequeño, a la edad de 4 o 5 años, algunos juegos de magia sencillos, tanto para que él flipase en su niñez, como para que aprendiese. Pero su gran afición, podemos decir que su gran pasión por la magia llegó a los 9 años, cuando, de manera fortuita, llegó a sus manos un libro llamado El experto en la mesa de juego. Es el libro que comentábamos la semana pasada, que hablaba de las trampas de juego, que hablaba de los tahúres, que hablaba de los secretos, y donde se explican todas estas cosas extrañas que no todo el mundo está acostumbrado a ver. Imaginaos la situación, ¿no? Un enano de 9 añitos con un libro donde se explican trampas. Una baraja en la mano, un manual de secretos en la otra, tenía que ser algo bastante interesante. Pero ¿cómo llegó a la fama Dai Vernon? Bueno, Harry Houdini, que sí que es un mago que podemos conocer un poquito más, y la gente que no está muy metida en el tema le puede sonar de algo, sí que era famoso ya en aquella época. Retaba a todos los magos a intentar engañarlo. Bueno, este hombre se dedicaba a presumir de que era un mago conocedor, o muy conocedor, mejor dicho, de la magia y de este mundo del ilusionismo, y decía ser capaz de entender cómo se hacían todos los secretos, todos los trucos, todas las trampas, si lo veía como máximo 3 veces. Más de 3 veces no iba a ser necesario, seguro, porque él sería capaz de encontrar cómo es el secreto. Pues bien, en 1922, durante una cena de la Society of American Magicians, o sea, donde estaban todos los magos yankees, en Chicago, Vernon realizó delante de Houdini su versión de la carta ambiciosa. Vale, yo sé que de primeras os quedáis un poco... ¿Y esto qué es? Hagamos una pausa. La carta ambiciosa es una rutina de magia donde el espectador elige una carta, la puede firmar, y por mucho que se pierda en la baraja siempre acaba en lo alto del mazo de nuevo. Es extraño, pero está bonito como efecto. Pues bien, con este número Vernon engañó a Houdini no una, ni 2, ni 3, sino que por lo menos lo engañó 7 veces. El propio Vernon nos cuenta en sus crónicas, en uno de los libros que él escribe, una pequeña historia de cómo conoció a Houdini, qué es lo que le pareció en aquel momento. Más o menos se escucharía, por supuesto con su voz y en inglés, se escucharía algo parecido a esto. Conocí bien a Houdini. Tenía un mal genio. Y era horrible como espectador a la hora de mostrarle un efecto. Una persona muy desafiante y que sentía que tratabas de engañar al gran Harry Houdini si le mostrabas un efecto. Si empezábamos un juego tomaba las cartas y decía, déjame a mí mezclar primero. Luego tomaba las cartas, las desordenaba, la vuelta por un lado, la otra mitad para el otro. Simplemente no podías hacer nada con él. Si empezabas a repartir cartas en la mesa, las tomaba y decías, repártelas en mi mano. Por el contrario, las repartías en la mano, decías, no, quiero que las repartas en la mesa. Hacía tan imposibles las condiciones que era muy complicado hacer el efecto. Claro, después de leer esto, yo creo que llegamos a la pequeña conclusión de que no es que Harry Houdini supiera muchísima magia, que sabía lógicamente, sino que era
tan difícil engañarlo porque no dejaba trabajar a las personas en condiciones, no te dejaba que tú desarrollases tu número para hacerlo bien. Entonces, claro, debe ser muy complejo, tú que tienes un número ensayado, tienes algo practicado y que haya otra persona estando por detrás intentando fastidiarte todo el rato. El mismo Vernon cuenta la experiencia de cómo engañó a Houdini o cómo hizo esta rutina de magia y sonaría más o menos así. Hice primero que escribiera sus iniciales en una carta para que la identificase como suya. Después giré la baraja, cogí su carta y boca abajo la puse muy lentamente bajo la carta superior, dejando ahora su carta en segundo plano. Estaría en teoría la segunda empezando por arriba. Chasqueaba mis dedos sobre el mazo y muy lentamente giraba la carta superior. Era su carta firmada. Realicé esto una vez y otra y no pudo todavía adivinar cómo iba, porque Houdini decía: debes tener 2 cartas iguales. Y por supuesto él mismo descartaba la idea de que había firmado la carta y que no podía tener un duplicado de sus iniciales si estaba firmada. Era totalmente imposible. Luego Harry decía: hazlo de nuevo. Y seguía sin entender absolutamente nada. Un buen amigo mío estuvo allí en aquel momento y dijo: Harry, admítelo, fuiste engañado. Harry nunca admitía que él pudiera ser engañado por otra persona. Pero tengo una carta de su esposa, Bess, que dice que Harry se había quedado toda la noche preocupado acerca de este efecto, por lo tanto supe que lo había engañado completamente. Interesante, ¿eh? Me parece muy curioso cómo el propio Vernon te explica la personalidad tan difícil de llevar que tenía Houdini. O sea, esto no tenía que ser cómodo. Es cierto que llegó a ser una persona súper reconocida, Harry Houdini, pero ¿a qué precio? Eso lo descubriremos en otro programa. Tranquilidad, tranquilidad en las masas. Vernon estuvo teniendo como eslogan en su cartel: él engañó a Houdini. Creo que no es ninguna publicidad mala. Me parece que aquí hemos hablado ya de magos que tenían una publicidad así, pero en este caso Vernon tenía una publicidad muy interesante, que es: oiga, yo he engañado a Harry Houdini, he sido yo. Así que durante los años 20 y los años 30 utilizó esto como propaganda. Cosa que está muy bien, la verdad. A finales de los años 30, Dai Vernon montó su acto del Arlequín, un acto súper interesante. Podíamos encontrar en él la transformación de sus guantes de colores en una paloma. Una cuerda se transformaba en una bola de billar con la que después él manipulaba. El número del cono y la bola, que es básicamente pues, un cono y una bola. ¿Se ha entendido? Es una rutina de manipulación de cono y bola, donde la bola va desapareciendo, el cono ayuda, a veces va, a veces viene. Está muy interesante. Los aros chinos, que es un número súper clásico. Y finalmente terminaba con la tormenta de nieve, que básicamente es que una bola se transforma en confeti, y muchísimo confeti, y se va cayendo por el escenario. Queda muy bonito. Imaginad este acto. Tenía que ser súper bonito. Me parece que tenía que estar muy interesante, pero desgraciadamente no le dejaba ganancias económicas a Vernon como para que esto fuera rentable. Por lo tanto, en un tiempo dejó de hacerlo. Una pérdida sin duda para el mundo mágico. El tío se lo curraba mucho. O sea, hay que decir que este hombre trabajaba muchísimo, sabía que la magia se le daba bien porque era habilidoso y que no necesitaba nada más con respecto a su imagen mágica. Pero para la presencia de un arlequín era un poco complicado, ¿no? Por lo tanto, tomó clases de ballet para darle soltura y gracia a su personaje. Una persona que se preocupa tanto de que su acto esté correcto tiene que ser buen mago seguro. Pasó a la fama por engañar a Harry Houdini, pero recordemos que su libro de cabecera fue siempre El experto en la mesa de juego, el libro este que hablábamos de Ernase la semana pasada, y que fue un mago muy influyente en el siglo XX. ¿Quién lo dice? Yo no estaba en el siglo XX para verlo, ¿eh? Sí que es cierto que fue un mago muy influyente porque es conocido como maestro de muchísimos magos que a día de hoy son influyentes, como Michael Abar, Bruce Serbon, John Carney, Larry Jennings, Ricky Jay, David Roth y otros muchos. En el plano más cercano, que sería el plano español, tenemos a Arturo de Ascanio, que también ha tenido una influencia interesante de Vernon, o Juan Tamariz.
que lo considera uno de sus pilares básicos, ya que pudo estar mucho tiempo viendo cómo hacía sus conferencias y daba sus clases durante los años 70 y 80. Incluso aquí en España sabemos que estuvo en el año 85 porque se desarrolló el Mundial de Magia. Para los que no lo sabéis, en la magia hay unos premios mundiales, igual que en el fútbol, pero mucho más interesantes. ¿Por qué? Porque esto no se hace cada 4 años y no compite el que quiera, solamente puede competir el que haya conseguido un premio nacional dentro de su país, el que sea. Y después se reúnen en este campeonato mundial que se llama FISM, Federación Internacional de Sociedades Mágicas. Está en francés, pero yo lo voy a decir así para que no os aburráis de mí mucho. Y Vernon estuvo dando conferencia en el campeonato mundial. Imaginad el nivel de prestigio que hay que tener para dar una conferencia en un campeonato mundial, o por lo menos el que deberíamos tener, ¿no? Me parece que Vernon ha dejado mucho escrito. Afortunadamente tenemos acceso, los magos más jóvenes, a cómo llegar a lo que Vernon quería transmitir, y fue esencial a la hora de no solamente intentar transmitir sus manejos, su forma de hacer magia, sino que aparte de ello metió muchísima carga psicológica, perdónenme, a la hora de introducir magia. Entonces no solamente es poder hacer tu técnica manual bien, sino que hay una parte importante en la que tienes que ser natural, tienes que utilizar la cabeza, tienes que manejar la psicología y la atención del espectador, tienes que manejar tu propia atención también para que sea coherente lo que estás haciendo, y todo esto Vernon lo fue dejando por escrito en una época en la que lo normal no era eso, sino que simplemente se hacía el truco de magia y se acabó. Entonces Vernon ha sido una persona muy influyente de la que creo que todos deberíamos aprender mucho. Así que desde aquí, muchas gracias Dai Vernon por habernos dejado este poquito que podemos aprender los que estamos en ello, y lo que creo que todos los magos y aficionados a la magia deberían ver. Afortunadamente, Vernon vivió 98 años, así que podemos ver muchísimos vídeos, tanto en blanco y negro como en color, suyos en YouTube. Así que si tenéis mucha curiosidad, os pasáis por YouTube, ponéis Dai Vernon y curioseáis, que está muy, pero que muy bien.